salen de mi control. Pero bueno, hermano, entonces te decía, no sé si cuánto me escuchaste, no sé hasta dónde llegaste, pero mira, básicamente lo que decía era el capítulo 2 que estamos viendo, y yo te decía que la semana pasada pues vimos el capítulo 1 y ahí te hice énfasis en que Corintios se encontraba en Grecia, y esto quisiera que lo tuvieras en mente, ¿verdad? Porque Grecia era, la zona estaba altamente influenciada por las corrientes del pensamiento griego, ¿verdad? Lo que es la sabiduría humana, ¿sí? Entonces, y te leí ahorita el versículo 22, 23 y 24 del capítulo 1, que dice que porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente tropezadero y para los gentiles esto es locura, ¿verdad? Para todas las personas que dicen, ¿cómo es posible que la salvación del mundo dependa de un judío que fue crucificado en un madero, ¿verdad? O sea, esto es locura. Los de Atenas le dijeron, ¿sabes qué? Los de Atenas dije, ¿verdad? Sí, los de Atenas le dijeron a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Está bien, en otra ocasión escucharemos acerca de tu Dios, ¿verdad? Y se fueron y lo dejaron a Pablo. Pero eso es lo que es. Nosotros los que creemos en Dios, esto es poder de Dios, pero para el resto del mundo, para las personas que no están eh, eh, enfocadas o que no han nacido de nuevo, esto es una locura, ¿sí? Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿sí? Te mostré ahí el mapa, ¿verdad? De las regiones del pensamiento griego, cómo venían, cómo estaban ahí, regionalizadas en toda esa zona, pero justo en Atenas era pues la capital, ¿verdad? Y Grecia estaba a 100 kilómetros, perdóname, y Corinto estaba a 100 kilómetros. Entonces, el ataque, o más bien la forma del pensamiento, decía mucho ahí, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a empezar el capítulo 2, versículo 1, dice así. Si tienes tu Biblia por ahí, te pido por favor que lo vayas viendo. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, la revelación por el Espíritu de Dios. Hasta ahí voy a hacer una pausa. Hoy vamos a ver todo hasta el versículo 16, pero voy a hacer una pausa ahí. ¿Sí? Entonces, lo primero que está pasando aquí es que había una división, ¿sí te acuerdas? Había una división porque en el versículo 10 decía, os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Te acuerdas que vimos eso? ¿Sí? Y entonces aquí Pablo empieza y les dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o con excelencia de sabiduría. Pablo les dice, yo no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca de la palabra de Dios. Pablo no llegó así. Y les está aquí diciendo, yo cuando fui con ustedes no me valí de palabras acá rimbombantes, ¿verdad? Como lo hacían los otros predicadores o las otras personas que hablaban, ¿verdad? Los otros speakers. Como ese tipo de palabras que usaban esos pensadores griegos. Yo no vine así, les dice Pablo. Más bien mi mensaje fue muy sencillo. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos,
Pablo les dice, yo fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios y no fui con palabras persuasivas. Versículo 2, pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ninguna sabiduría humana, hermanos, puede competir con la sabiduría de Dios. Pablo les dice que él decidió que mientras estuviera con ellos, se iba a olvidar de toda doctrina o pensamiento humano y se iba a enfocar en Jesucristo y a Jesús crucificado. ¿Sí? ¿Ves cómo los está preparando? Porque más adelante, más adelante les dice que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo. No, se lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En el versículo 12 del capítulo 1. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Jesús. Entonces Pablo les dice, por favor, hermanos, no actúen como el mundo. Olvídense de quién son. Ustedes todos somos de Cristo. Que no entre esto, porque yo no llegué así con ustedes. Yo no llegué a hablar palabras rebombrantes, ¿verdad? ¿O sí? Yo cuando llegué con ustedes no hablé como habla Sócrates, no hablé como habla Platón o como hablaba, porque ya había muerto para entonces. Yo no hablaba con palabras rimbombantes así, para que, oye, ¿qué dijo el que habla ya? Pues quién sabe, pero habla bien bonito. Vamos a regresar la semana que entra. No le entiendo nada, ¿verdad? Pero habla bien chido. No, Pablo no hizo eso. Pablo les dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. ¿Temor de qué? ¿De qué crees que Pablo dice aquí? Estuve entre vosotros con temor y con temblor. ¿Temor de que lo apedrearan? ¿Temor de que lo sacaran a patadas? ¿Temor de que otra vez me van a echar en una cesta, me van a aventar en el río, ¿verdad? Si ya lo había pasado muchas veces Pablo eso. Eso realmente a Pablo no le quitaba el sueño, ¿verdad? Que lo apedrearan o que le hicieran algo, porque acuérdate que en Hechos, cuando vimos en Hechos, cuando el Señor le dice, Pablo, quédate aquí porque aquí tengo mucho pueblo, yo te cuidaré, no dejaré que mano alguna te haga daño, ¿te acuerdas? En el libro de Hechos, capítulo 17, ahí viene eso. Entonces, aquí realmente cuando dice que tiene con temblor y temblor, Pablo lo que quiere decir es de que él se acercó a ellos con debilidad y con timidez de no hablar palabras de más, con timidez de que como él sabía toda esa vertiente de pensamiento humano que reinaba en esa zona, él decía, yo no quiero llegar como ellos porque no quiero confundirlos. Pablo por eso dice que llegó con timidez y que llegó con debilidad, no hablando palabras rimbombantes, sino hablando acerca del sacrificio de Jesús, de su muerte y de su resurrección. ¿Sí? Porque fíjate cómo continúa el versículo 4. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Entonces Pablo les dice, yo también lo pude haber hecho. Pues oye, fíjate toda el bagaje cultural que tenía Pablo para entonces. Era judío de judíos, fariseo de fariseos, había estudiado en la sinagoga de Gamaliel. Él tenía un conocimiento perfecto de las escrituras, ¿sí? Lo podemos ver cuando escribió Romanos. Bueno, esta carta la escribió antes de Romanos, ¿verdad? Entonces, Pablo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Dice que llegó con timidez y con debilidad para hablar simplemente el evangelio de Cristo. Así como a ti y a mí una vez nos llegó. Así como a ti y a mí una vez el Señor te habló y te dijo, hijo, vive, cree en mí y ven. Dice Pablo que él no llegó con predicación, en su predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces, los pensadores de esa época presentaban sus ideas con sabiduría y hasta la gente decía, ¿eso tiene sentido lo que dice este hombre?
Pero Pablo vino, dice, con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 5. Llegué así, dice Pablo, para que su fe no esté fundada en algo bonito que yo hablaba, sino en el poder de Dios. Ese poder de Dios que solo viene, que solo más bien se revela, que solamente viene por el poder del Espíritu Santo y que nunca se va a poder revelar por medio de una sabiduría humana, sino por la revelación del Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu de Dios. Entonces, algún predicador que llega y habla bien bonito, pero si no habla Biblia, difícilmente vas a poder llegar a entender el Evangelio de Dios. Puede hablar muchas bendiciones y te puede hablar de muchas cosas que posiblemente se puede sobreentender que está hablando de Dios o de la Biblia, pero si no habla de Jesucristo y este crucificado, entonces no es el Evangelio de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando este mensaje, cuando el Evangelio vino a ti y a mí, cuando te llegó la palabra de Dios a tu vida, ¿cómo fue que te llegó? Si es que ya estás en Cristo, si es que ya aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón, de que el Señor es tu Salvador y que el Señor es tu Dios. ¿Acaso en tu mente dijiste, este mensaje tiene sentido, Dios me ama y murió por mí? ¿Acaso dijiste eso cuando recibiste por primera vez el Evangelio? Dijiste, todo esto que estoy escuchando tiene sentido, porque yo con mi mente lo puedo discernir y puedo decir, voy a creer en ti, Señor, porque yo lo he discutido y en mi mente y digo, eso tiene sentido. ¿Qué? ¿Que Él murió por mí? ¿Y que resucitó? ¿Qué locura es esta? Dijimos antes de conocer a Cristo, ¿sí o no? Esto es una locura. Pero ese mensaje, hermano, llegó a ti. Llegó a ti no por tu sabiduría, ni porque fueras muy listo, ni porque tú dijeras, porque yo soy bien listo, ahora entiendo lo que Dios hizo por mí. No. ¿Sabes por qué? ¿Cómo fue que llegó a ti? Por gracia y en el poder de Dios, por la revelación del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu de Dios. Vamos a continuar el versículo 6 en adelante. Si tienes ahí tu Biblia, síguelo, por favor. Versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta en la cual Dios predestinó antes de los siglos para vuestra gloria. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñó el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Versículo 15. En cambio, el espiritual, o sea, yo te lo voy a explicar, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí termina el capítulo 2. Entonces, fíjate, hermano, empieza con el versículo 6, porque dice una pausa, ¿verdad? Versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Antes dice Pablo, yo no llegué con ustedes con palabras rimbombantes, con el objetivo de convencerlos de algo, sino llegué con ustedes con palabras tranquilas, con palabras que no hablan los de la sabiduría humana. Pero dice Pablo, pero entre los que han alcanzado madurez, con ellos sí hablamos sabiduría. O sea, Pablo casi lo que le dice, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría humana, esa que pronto se olvida, porque dice, sabiduría no de este siglo, sino la del príncipe de este sino la de este siglo que perece, ¿verdad? La sabiduría que perece. Bueno, tú sabes que la sabiduría perece, ¿verdad? Ahorita te acuerdas de Sócrates, Platón, Aristóteles y todos esos porque los ves en la escuela, ¿no? Pero técnicamente yo te podría decir, a lo mejor ahorita va a salir un filósofo aquí que me va a decir, ay Salvador, estás diciendo algo que no es correcto. Pero técnicamente esa sabiduría ya apareció, ¿no? Porque no lo vemos todos los días. Un país como los caldeos, como Babilonia, la sabiduría de los babilónicos, ¿verdad? ¿Dónde está? Pelas, ¿verdad? Pereció por completo, porque es sabiduría humana. Esa sabiduría que dice, ni de los príncipes de este siglo porque perecen. ¿Te enseñaron algo de la sabiduría babilónica cuando estabas en la escuela? De los babilonios, de los caldeos. A menos de que te hayas metido a estudiar historia de Asia, ¿verdad? Pero en la escuela no te enseñaron eso. En la escuela nos enseñan las cosas actuales. La sabiduría que existía en el siglo XII, en el siglo XIII, llega ahora la ciencia y lo desmiente. ¿Qué es lo que pasa? Esa sabiduría ya pereció, ahora está esto. Ahora ya hay un telescopio gigantesco que costó millones de dólares. ¡Uy, estábamos equivocados! Lo que decía este matemático, lo que decía este físico, lo que decía este astrónomo, no es verdad, es mentira. Esto es lo bueno. Entonces ya apareció esa sabiduría humana. Mas, sin embargo, la sabiduría de Dios persiste y persistirá hasta el último día que jamás va a llegar, ¿verdad? Porque es la eternidad. Porque la palabra de Dios dice, en los tiempos pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La palabra de Dios no pasará, ¿sí? Entonces, hermano, cuando nosotros, dice Pablo que él que sí podía hablar con sabiduría, pero con aquellos hermanos que habían alcanzado cierta madurez. Mas hablamos sabiduría, versículo 7, de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hermanos. A Dios le plació revelarnos ese misterio. Aquí está hablando de la palabra de Dios, o sea, está hablando del evangelio, ¿sí? Está hablando del evangelio de salvación. Versículo 7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Entonces, fíjate, misterio, la palabra misterio es un vocablo, bueno, el misterión es, pero la palabra misterio quiere decir cerrar la boca. Eso quiere decir misterio, cerrar la boca. Mantener algo en un secreto. Eso quiere decir misterio, que proviene de un vocablo griego que su pronunciación es
mush. Y de ahí viene el shh. ¿Sabías? ¿Sabías que cuando dices shh, no, mira, shh, misterio, vamos a mantener esto en secreto hasta que ese misterio sea revelado? Bueno, estás hablando griego, hermano, porque viene de un vocablo griego que es shh, M-U-S-S-H, M-U-S-H, no mush, no es mush, es mush. Siguió el tiempo y ahora nosotros cuando queremos mantener algo en secreto o cuando quieres callar a alguien le dices, mantén la boca cerrada, mantén la boca cerrada. Eso quiere decir misterión, que proviene de la palabra mush, mantén la boca cerrada. Entonces, cuando le digas a alguien, shh, estás hablando en griego. ¿Sabías eso? ¿No? Ya soy multilingüe. Entonces, hermano, soy políglota. Entonces, hermano, fíjate, adiós. Eso fue un brevario cultural ahí, dice un paréntesis. Al Señor le ha placido revelarnos ese misterio que estaba oculto, está oculto para aquellos que piensan que las cosas de Dios son locura. Pero el Señor nos lo reveló a nosotros. Ese misterio de salvación fue revelado a nosotros. Nos lo reveló a lo más vil de este mundo. No se lo reveló a los sabios, no se lo reveló a los letrados, sino a los que amamos y creemos en Él. A nosotros nos ha revelado el Señor este misterio. Dice que este misterio nos reveló a nosotros y no a los gobernantes de este mundo, ¿verdad? Ahí decía en el versículo 7. Sí, porque ellos no lo entendieron. Porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a nuestro Señor glorioso. No hubieran crucificado al Señor. Sin embargo, ellos, al momento de no entenderlo y hacer lo que hicieron, pues técnicamente estaban cumpliendo la voluntad de Dios, que era que el Señor iba a ser crucificado. ¿Sí? Versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y hermano, este versículo es uno de esos versículos que ha sido usado o ha sido entendido de una forma errónea. Es importante que cuando veas esos versículos que se repiten una y otra vez, que esos versículos, que ahorita que lo leí, a lo mejor dijiste tú, ese versículo ya me es conocido, ya lo he escuchado yo antes, cosa que ojo no vio y oído no oyó. Esas son las cosas que el Señor, dice, ni han subido en corazones de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo interpretas ese versículo? Con lo que hemos estado leyendo hasta ahorita, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver que ahora que ya estás en Cristo, vas a ver cosas que antes no has visto. O que las cosas que vas a oír ahora van a ser mejores porque ahora estás en Cristo. Ahora ya eres cristiano, ahora cosa que no vio y oído que no oyó. Vas a ver bendición en tu vida, hermano. Eso no quiere decir aquí eso. Ni tampoco que cuando estés en el cielo vas a ver cosas que ningún ojo ha visto o que ningún oído ha escuchado. Eso tampoco quiere decir esto aquí. O sea, no está hablando de cuando ya estemos en el cielo. Vamos a ver allá cosas que no hemos visto aquí, por supuesto, pero el contexto que está hablando aquí no tiene nada que ver con eso. Sino fíjate el contexto de aquí. Está hablando de la revelación del misterio de la salvación. Está hablando de eso. Está hablando que el Señor nos ha revelado ese misterio impresionante. Que eso no lo vas a recibir por medio de ver. El misterio de la salvación, el mensaje de la salvación, el mensaje del evangelio, no lo vas a recibir por ver cosas. O no lo vas a recibir por oír la sabiduría de este mundo.
ni lo vas a recibir por medio de la razón humana. No lo vas a recibir así, jamás. Más bien lo vas a recibir por el poder del Espíritu Santo que obra en ti y que viene y te revela de que el Señor murió por ti, el Señor te justificó, el Señor está trabajando contigo para que vivas en santidad, para un día entregarle tu cuerpo glorificado. Y eso no lo podemos nosotros ni ver, ni oír, ni siquiera razonar. Eso se cree. Con el corazón se cree con la fe que tenemos en Cristo. Mira lo que dice el versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Fue a nosotros a quien Dios nos reveló estas cosas por medio del Espíritu Santo. Y no por medio de que, yo las pude entender, ¿verdad? Porque yo soy bien listo. No. Por eso el Señor dice, el Señor no que escogió a los sabios, ni escogió a los entendidos, escogió a lo más vil de este mundo, para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, tú que has entendido las cosas de Dios, ¿sabes ahora quiénes somos? No somos los más sabios, ni los más entendidos, ni los más pulcros, ni los más blancos, ni hoy que yo estoy en Dios. Yo ahora soy un cristiano porque yo toda mi vida he sido pulcro y bueno y santo. El negro es bueno, ¿no? Es todo lo contrario, hermano. Cuando tú dices yo soy cristiano, estás levantando una bandera, un estandarte que dices soy un pecador y necesito a Cristo todos los días. El que diga yo soy cristiano no es algo, bueno, sí es algo para gloriarse, ¿verdad? Porque ahora el Señor me ha visto, el Señor me eligió y gracias a esa predestinación ahora yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Pero hay personas que dicen yo soy cristiano y con eso pues yo estoy apartado que todos los demás. Al momento de decir soy cristiano, hermano, lo que estás diciendo al mundo, soy un pecador arrepentido que ahora estoy trabajando en santidad para podértelo entregar en alabanza a mi Señor. Cada vez que tú digas soy cristiano, estás diciendo eso. Estás diciendo yo no puedo, soy un pecador y necesito a mi Salvador. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí a los corintios. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo, lo más profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él, ¿verdad? O sea, está hablando de tu espíritu, no el Espíritu de Dios como era en ti, sino tu espíritu. Tú tienes un espíritu y puedes entender las cosas que le pasan a otra persona. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, hermano, aquí lo que está diciendo Pablo es, las cosas que le pasan a los otros pensadores que tú estás escuchando por allá y que ahora tú llegas a la iglesia y piensas que es igual que allá afuera, no de Corinto, ¿verdad? De Corinto. Piensas que es igual que, yo allá afuera seguía a Aristóteles, ahora aquí adentro, son 3 predicadores, Pablo, Apolos, Cefas. Voy a seguir a este. Yo soy de Pablo. Yo soy de Cefas. Porque es que yo tengo un contexto judío, entonces al que debo de seguir es a Pablo, perdón, a Pedro, porque Pedro pues era, Cefas es Pedro, ¿verdad? Si te acuerdas, estamos hablando de Pedro. Que Pedro en algún momento seguro llegó allá a Corinto. Y los que estaban ahí en Corinto, que tenían un trasfondo judío o que eran judíos convertidos al cristianismo, decían, pues mira, estos dos son griegos, yo mejor me voy con, bueno, que Pablo también era judío, ¿verdad? Pero Pedro conoció al Señor, yo lo voy a seguir a él. Y Pablo viene y les dice, no metan esa cultura a la iglesia de seguir a las personas, de seguir a los predicadores. No sigas el predicador, sigue lo que están predicando, sigue las cosas de Dios, porque eso te lo va a revelar el Espíritu Santo por medio de Dios.
Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. O sea, todo lo que yo siento, tú no puedes saber lo que yo siento, ¿verdad? A lo mejor puedes darte pues ya me conoces después de tantos años, mi esposa aquí al lado. Pero lo que Pablo dice, el único que puede sentir cómo se siente en ese momento es el mismo espíritu de esa persona. ¿Sí? Dice, pero los pensamientos de Dios es por medio del Espíritu Santo. Si nosotros queremos saber qué es lo que piensa Dios, es por medio del Espíritu Santo que nos da sabiduría. No por medio de las personas que te lo vienen y te lo explican. Yo te puedo aquí explicar todo lo que yo he entendido en la palabra de Dios, pero si el Espíritu Santo no obra en ti, voy a ser un predicador más en tu vida. Voy a ser una persona que habla y habla, pero si ese Espíritu Santo no llega y te toca, de nada va a servir. ¿Sí me explico? Entonces es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos entender. Yo he tratado en estas reuniones de mostrarte o de compartir, te iba a decir enseñar, pero no, compartir contigo cosas que normalmente o conocimientos que normalmente no tenemos, ¿verdad? Como el judaísmo del segundo templo, ¿te acuerdas? Que cuando vivimos en Gálatas, aquí está en el canal por si no lo has visto, vea a la introducción a Gálatas, está muy buena esa plática que tuvimos. Es bueno conocer todo lo que estaba pasando en esa época para poder entender un poquito más lo que se está escribiendo. Pero al final de cuentas, el que te va a revelar el Evangelio es el Espíritu Santo. Por más que conozcas de judaísmo del segundo templo, por más que conozcas quién fue primero y quién fue después, el Espíritu Santo te va a hablar para que tú recibas al Espíritu Santo, para que tú recibas a Jesucristo en tu corazón y lo puedas levantar como estandarte y decir, soy una persona nacida de nuevo, gracias al poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué te ha concedido el Señor? La salvación. Esa salvación que no tiene precio, hermano. ¿Sí? Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Prácticamente Pablo les está diciendo, les digo estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana, sino que hablo con palabra que el Espíritu Santo nos da. Uso las palabras del Espíritu para explicarles las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Básicamente les está diciendo eso. Sí, hay un juego de palabras, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te decía la semana pasada que en esos días había divisiones, ¿verdad? Entonces existían por un lado los judíos y los gentiles, y que los libres y los esclavos, los ricos y los pobres, bueno, que también está todo eso, ¿verdad? Los nobles y los plebeyos. Pero que Pablo ahora nos dice que la verdadera línea divisoria es la palabra de la cruz. ¿Te acuerdas que te decía yo eso? La verdadera línea divisoria es el Evangelio. Que para todos aquellos que se pierden esto es una locura. Pero para todos aquellos que se salvan, esto es poder de Dios. Entonces aquí Pablo nos vuelve a hablar de estas dos partes, ¿verdad? De esta división, que lo vimos mucho cuando vimos Efesios, ¿te acuerdas? ¿Cómo era? ¿Cómo decíamos? A ver, acuérdame, de Efesios, que decíamos cómo actúa una persona que no tiene al Señor y cómo debe actuar una persona que sí lo tiene. Pero, ¿cómo era? Yo no me acuerdo. En Efesios recalcamos mucho el capítulo 4, 5 y 6 del viejo hombre, ¿verdad? De una persona nacida de nuevo y una persona con el viejo hombre. Ahorita me acuerdo cómo lo expresamos ahí, o si se acuerda alguien ahí que me manda un mensaje.
cómo lo expresamos, ¿verdad? Que era cómo actúa una persona que no tiene a Cristo y cómo actúa una persona que sí, como debiera de actuar. Entonces aquí Pablo otra vez nos viene a dar esas dos vertientes, esos dos lados de la tortilla. Y le llama el hombre natural y el hombre espiritual. Fíjate, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente y no humanamente. Así es como el hombre natural, aquel que no conoce el Evangelio, aquel que no ha recibido a Cristo. Así es como ellos perciben que estas cosas son locuras porque ellos quieren entenderlo en su mente, pero estas cosas han de discernirse espiritualmente. Y esta, hermano, es la verdadera división que hay. La verdadera división, que el que cree en él y el que no cree en él. ¿Sí? El que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. El que es salvo solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, y que cree que por sus méritos nunca se salvaría. Y en la otra persona que cree que por sus méritos va a llegar al cielo. Es que yo soy muy bueno. Cada diciembre aporto al Teletón. He hecho muchas obras. Ayudo a las viejitas a pasar la calle. Esto no es por obras, hermano. Es solo por gracia. Es solo por Cristo y es solo por medio de la fe. Y no por ti y no por mí. Para que nadie se gloríe, dice el Señor. Y a estas personas, Pablo les dice, en el versículo 15, dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para el hombre natural, todo esto es locura, pero para el hombre espiritual, esto es poder de Dios. Este misterio tan grande, el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Ahora lo conocemos, no por sabiduría humana, otra vez te lo digo, sino por el poder del Espíritu Santo, que para algunas personas, no, esto es locura, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora tú y yo estamos Irene, ahora tú y yo estamos unidos, ahora tú y yo tenemos paz en Cristo Jesús, porque ya lo conocimos, porque nos entregamos a Él, porque el Señor murió por nosotros, nos justificó. Desde ese momento nosotros estamos intentando vivir una vida en santidad. Todos los días de tu vida, hasta el último suspiro de tu vida, tenemos que nosotros esforzarnos, gracias al Espíritu Santo que mora en ti, en vivir una vida en santidad para poder entregarse en la alabanza. Y gracias a eso, ahora nosotros tenemos paz, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Qué mejor paz que esa? ¿Sí? Porque sabemos que al final de los tiempos vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Porque Él nos ha revelado ese misterio por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los Corintios en el capítulo 2. Porque gracias a lo que Él hizo, ahora nosotros somos lo que somos. Gracias a lo que Cristo hizo lo que hizo, ahora tú y yo somos lo que somos. Somos ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y tenemos la certeza que estaremos en la presencia del Señor. De nuevo, no porque confiamos en que como cristianos hicimos nuestro mejor esfuerzo, sino porque estamos unidos a Cristo. Porque gracias a esa reconciliación nosotros ahora tenemos paz. ¿Sí? Y sabemos que al final vamos a recibir la gracia de la salvación
porque así lo ha predestinado Él. No porque tú te creas muy sabio y hayas dicho, yo ya entendí el Evangelio. No, el Señor te predestinó. El Señor te eligió desde antes de la fundación del mundo. No pongas tus ojos en ninguna persona. No pongas tus ojos en nadie, dice Pablo. No metas a la iglesia pensamientos externos, pensamientos del mundo, de que así como yo allá seguía a alguien, ahora aquí también debo seguir a alguien. Seguiré a Jesús Adrián Romero. Perdón, me resbalé. No depende de ti, mi hermano, sino depende de Él. Solo depende de Cristo. Y esa es la sabiduría que Pablo fue a predicarles a los corintios. Y lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Y no lo hizo en el poder de ninguna sabiduría humana. ¿Sí? De nuevo, esta influencia de la cultura en Grecia estaba causando estragos dentro de la iglesia. Ellos querían aplicar ese pensamiento humano a las cosas de Dios, porque decían, no, pues sí, es alguien que se para al frente a hablar, y aquel también se para allá en el aerópago a hablar. Pues son cosas diferentes, pero pues vamos, así como vamos con aquel a escuchar lo que dice y con nuestra mente entender, también vamos a llegar aquí a las cosas a la sinagoga o a la iglesia a escuchar a ese que está hablando enfrente, y yo con mi entendimiento lo voy todo a discernir. Eso no funciona. ¿Sí? Pablo les dice, esto no es así. Esto no es filosofía, esto es poder de Dios. No con palabras vanas, sino con sabiduría de Dios es que Pablo vino y les habló a ellos. Entonces, hermano, hoy yo te voy a invitar a que si nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento. A que tú aceptes al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. A que le digas al Señor, Señor, te necesito. Y si ya lo hiciste alguna vez, te voy a invitar a que reafirmes esa fe y esa confianza que tienes en Dios. ¿Sí? Porque el Señor te está hablando, hermano, y a través de este pasaje de Corintios, yo sé que el Señor nos está hablando a alguno de nosotros, y el Señor te está diciendo, no es por tus fuerzas, no es por tu sabiduría, ni por la sabiduría humana, sino es por el poder de Dios. Entonces vamos a cerrar nuestro estudio con una oración, y yo te pido que sigas la oración que voy a decir yo, y si la puedes tú repetir en voz audible, pero sobre todo que la creas, hermano, y que el Señor obre en tu vida. Esa es mi oración. Vamos a dar gracias. Padre Santo, esta noche, Padre, nos ponemos delante de ti, mi Señor, entendiendo, Señor, que el Evangelio no va a llegar a nosotros porque nosotros seamos inteligentes, ni porque nosotros seamos buenos, sino es por medio de tu poder, Señor. Ese mensaje tuyo de salvación, por medio de Cristo, nosotros podemos un día verte los ojos, Señor. Mi Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te necesito, Señor. Reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Reconozco que sin ti estoy destinado a la muerte eterna. Pero te reconozco a ti como mi Señor y mi Salvador. Creo en ti, Señor Jesucristo. Yo creo que tú viniste a morir por mí, a tomar mi lugar en esa cruz. Ese lugar que tenía que estar yo ahí por los pecados que he cometido. Pero tú en tu amor viniste y te inmolaste
Y al momento de morir en esa cruz me justificaste, Señor, te doy gracias. Creo en ti, Señor, yo creo que tú lo hiciste y que desde ese momento hasta el día de hoy yo soy justificado y que seré justificado hasta el día en que yo esté delante de ti, Señor. Lo creo con todo mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra tan impresionante, Señor, en donde el Señor, Pablo, llega y nos dice, no es por sabiduría humana, sino es por el poder del Espíritu Santo que tú conoces a Cristo. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me da gusto que estemos aquí conectados y esa oración que hiciste, hermano, si es la primera vez que la hiciste, tu vida va a cambiar. Porque el Señor tiene preparadas cosas para ti. Que las estás viendo y las estás escuchando por medio del Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Pues estamos a tiempo todavía. Nos vemos la próxima semana. Continuamos con el capítulo 3 de Corintios. La cosa se empieza a poner buena aquí, ¿verdad? Entonces, Dios te bendiga, hermano. Nos vemos la próxima semana.